Así de que lo importante es que traigamos un corazón dispuesto, un corazón, hermanos, que receptivo para que el Señor nos hable y nos bendiga en esta tarde, amén, en esta noche. Así que sean bienvenidos todos. Ya adoramos al Señor, ya le cantamos, ¿verdad? Y ahora vamos a escuchar su bendita palabra también. Mandamos saludos a los hermanos que están ahí a través de las redes, ¿verdad? Que nos van a sintonizar. Deseamos que el Señor los bendiga de una manera abundante y que cada vez el Señor añada gracia a sus vidas y poder a sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Puestos de pie, mis amados hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Gloria sea el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Corintios. En el libro de Corintios vamos a leer. Gloria a Dios. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Capítulo 12 de Primera de Corintios. Si lo tienen, digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Corintios, primera carta, capítulo 12 y el verso primero vamos a leer. Gloria a Dios. Y leo la palabra del Señor y dice de la manera siguiente: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y vamos a orar para que el Señor nos bendiga esta noche. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, acercarnos para escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que nos bendigas, que nos hables, que en esta meditación, Señor, de tu palabra, tú puedas darnos gracia, sabiduría, entendimiento, para poder comprender cuál es la anchura, la dimensión, la longitud de tus grandes misericordias. Háblanos, escóndeme detrás de tu cruz, para que te vean y te oigan a ti siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, mis amados hermanos. Lo que vamos a estudiar en esta noche, hermanos, tiene que ver con los dones espirituales. El acceso de la iglesia a los dones del Espíritu. Eso vamos a estudiar. Los dones espirituales. ¿Cuál es el acceso a tener estos dones espirituales? Quiero decirles de que el Señor, amados, cuando Él llama a alguien y lo llama de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios, la Biblia nos enseña de que Él llama a la persona
la convierte para ser un hijo legítimo de Él, pero luego de eso, el Señor le tiene un abanico o puertas, hermanos, delante de Él, para que pueda acceder a estas puertas de bendición o a estos abanicos, hermanos, de bendición que Dios ha preparado para la iglesia. Acordémonos que nosotros ahora nos llamamos Iglesia del Señor. Y nos llamamos Iglesia del Señor porque la Biblia dice de que ahora nosotros somos templo y somos la morada del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso quiere decir de que nosotros somos el templo de Dios, somos la iglesia de Dios. Y por lo tanto, la iglesia no es las cuatro paredes donde nos reunimos para adorar a Dios, sino que esos son los templos locales. Son los locales que Dios ha dejado para que la iglesia se reúna. Porque un local, hermanos, por sí solo no es iglesia. Un local por sí solo es un local nada más que está vacío. Lo que le da realce a ese lugar es cuando viene el creyente, es cuando se acercan los hijos de Dios y todos a una comenzamos a invocar el nombre del Señor. Por eso es que la Biblia dice que donde están dos o tres, y la Biblia no especifica dónde, la Biblia dice si hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Decirte que lo que le da, hermanos, espiritualidad, o lo que trae la presencia de Dios a un lugar, no es el nombre, no es el rótulo de una denominación, no es cuán grande sea un templo o cuán pequeño sea un templo, sino que lo que le da realce a la iglesia es cuando toda se reúne en un mismo lugar, en un mismo sentir, con el único y solo deseo de que Dios se manifieste y que Dios hable en la vida de cada creyente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y por lo tanto, podemos partir de eso, de que somos la iglesia del Señor, porque ahora nosotros somos el templo, de tal manera que la iglesia es usted, soy yo, son todos los creyentes que han recibido al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Pero no se queda ahí nomás el Señor con su iglesia, con el creyente, sino que el Señor nos llama no solo para reunirnos. Ese es como el primer paso que Dios deja de que la iglesia se reúna, porque el objetivo de reunir a la iglesia, en primer lugar, es para Dios hablarle a la iglesia. Por eso es que el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, refiriéndose a que usted puede vivir comiendo los alimentos de esta tierra, ¿verdad? Pero para alimentar el alma, para alimentar el espíritu, ya tiene que ver con aspectos espirituales. Y ahí es donde tiene lugar precisamente la congregación, ahí es donde tiene lugar precisamente el que nosotros nos reunimos a escuchar la palabra de Dios, porque al escuchar la palabra de Dios, usted está comiendo vida espiritual, usted está alimentando su alma para que su alma vaya cada día, hermanos, anhelando más de Dios, y al anhelar más de Dios, usted pueda penetrar a esas puertas de bendición, a esos dones espirituales que son los que vamos a estudiar en esta noche. Amén. Entonces, por eso que un creyente, hermanos, tiene que tener la necesidad de congregarse. Todos tenemos que tener la necesidad de congregarnos. No digo la obligación, sino la necesidad de congregarnos, porque al congregarse es cuando uno se alimenta, uno se robustece, uno oye a Dios a través de la prédica, y más de alguna palabra
de la predicación, se nos queda, la andamos meditando, se nos queda en el corazón. Mande alguna palabra. Quizás no nos acordamos de todo el mensaje que oímos, pero mande alguna palabra, hace efecto en el corazón, porque la Biblia dice que la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará la obra para la cual sale esa palabra. ¿Cuántos se alegran por eso? Por lo tanto, cada vez que usted viene al culto, aunque no se acuerda de todo, pero algo le impacta, algo, hermanos, usted se graba, y ahí es donde es importante congregarse. Primero dijimos, porque es donde Dios nos habla. Número dos, porque allí también usted viene a ofrecer. Venimos a ofrecer alabanzas, venimos a ofrecer gratitud, venimos a ofrecer cánticos y venimos a ofrecer nuestra vida, hermanos, delante del Señor. Entonces, allí es el momento propicio para que Dios se manifieste y Él pueda abrir las puertas, no las puertas físicas, sino que Él pueda abrir las puertas espirituales para que la iglesia reunida, avivada, encendida, alimentada por la palabra, pueda penetrar en esas puertas de tremenda bendición espiritual, hermanos, que hoy conocemos como los dones del Espíritu o como los dones espirituales. Amén. Los dones espirituales están puestos para la iglesia. Los dones espirituales el Señor los dejó como un adorno para la iglesia, para adornar la iglesia. Y ya dijimos que la iglesia no es el local, la iglesia somos nosotros, los creyentes. Amén. Entonces, lo que Dios quiere es adornar su vida espiritual. Es que usted vaya más completo, es que usted vaya más feliz en su carrera y en su caminar cristiano. Por eso es de que uno debe de penetrar en esos niveles del Espíritu para poder alegrar el alma, para poder sentirnos útiles en las manos del Señor. Amén. Por eso es de que todos aquellos que logran penetrar en la presencia de Dios y logran, hermanos, asimilar lo que Dios les está hablando, más de algún hermano, más de algún creyente, más de alguien que es iglesia, logra penetrar a los dones del Espíritu y quedan impactados. Porque desde el momento en que ingresan, hermanos, a través del Espíritu a esas puertas desconocidas de la carne, desconocidas del humano, desconocidos, hermanos, de lo natural, y usted entra a lo sobrenatural, entonces usted comienza a ver de que la vida espiritual no es una liturgia, no es algo religioso, no es algo que yo voy, ¿verdad?, como un aspecto religioso tradicional, voy a oír, a sentarme, como que ya fui a cumplir mi cuota, pero hasta ahí nomás. No, sino que cuando usted viene y penetra las áreas espirituales, usted queda impactado, usted queda anonadado, usted queda con hambre, usted queda, hermanos, y se vuelve instrumento de Dios en esta tierra. ¿Cuánto dan gloria de Dios? Usted se vuelve instrumento en esta tierra. Porque así como hay instrumentos, hermanos, para poder trabajar, está el martillo, la computadora, están las cacerolas para las hermanas que son instrumentos, ¿verdad? Está el cemento, están los bloques para el que es el albañil, están todos los instrumentos. Entonces, esos instrumentos, hermanos, son útiles para edificar. Por eso es que cuando usted penetra en las áreas del Espíritu, usted se vuelve un instrumento donde Dios va a ocupar ese instrumento para edificar un edificio espiritual, para edificar una casa, para edificar un templo, para edificar una nación, para edificar un país, para edificar una familia, para edificar el cuerpo de Cristo. Cuando dan gloria a Dios. Entonces, ahí nos volvemos útiles. Y por eso es que ahí es donde muchos hermanos comienzan a ver de que Dios les reparte talentos, les reparte dones. Porque Dios para todos tiene dones y para todos tiene talentos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso es que el Señor, me gusta la parábola de los talentos. Dice que el Señor llegó y se le presentaron 3. A uno le dio 5 talentos y le dijo: ve y multiplícalo.
Y a otro le dio solamente 2 talentos. Él le dijo, ve y multiplícalos. Y a otro solo le dio 1 talento. Y le dijo, ve y multiplícalo. Entonces, los que recibieron los talentos, dice la Biblia, que comenzaron cada uno a echar mano de lo que oyeron de parte de su Señor. Y muchos comenzaron a trabajar en lo que Dios les había dado, en el talento. En el talento comenzaron a trabajar y algunos comenzaron a hacer transacciones, otros comenzaron a meterlo al banco, de total de que el que tenía 5 talentos, cuando el Señor regresó a pedirle cuentas, dice que le entregó los 5 que le había dado, le entregó otros 5, en total le entregó 10 talentos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el Señor le dijo, ven buen siervo, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, le dijo el Señor. Gloria a Dios, ¿o no? Y después se le acercó el que tenía 2 talentos y le dijo, ¿y tú qué hiciste con los 2 talentos que yo te di? Señor, tú me diste 2, entonces yo te voy a entregar 4, porque tú me diste 2, pero yo los desarrollé, no me quedé con ellos, los desarrollé y ahora te entrego otros 2, total 4. Buen siervo fiel, le dijo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. ¿Cuánto den gloria a Dios? Pero después llegó a pedirle cuentas al que solo le había dado 1 talento. Tenía más ventaja que los demás, porque solo tenía 1. Podía fácilmente hacer 1 más y ya lo multiplicaba, que tener 5 talentos, que tener 2 o 3 talentos. Entonces, pero viendo que solo tenía 1 talento, entonces vino él y lo escondió, lo enterró el talento. Y dice que el Señor le dijo, ¿y tú qué hiciste con el talento? Ah, mi Señor, como yo sé que eres hombre recio y severo, que recoge donde no esparciste y cosecha donde no sembraste, entonces lo escondí, le dijo, escondí el talento. Y él le dijo, si sabías que soy hombre recio, que recojo donde no esparcí y que cosecho donde no he sembrado, ¿por qué no lo metiste a lo menos al banco para que ganara intereses? Siervo, oiga, siervo malo y negligente, le dijo Dios. Siervo malo y negligente. ¿Cómo le dijo? Siervo malo y negligente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que la iglesia a veces no ha comprendido es que Dios quiere dar talentos y tiene talentos y tiene dones para la iglesia, pero muchas veces la iglesia es negligente en que no desarrolla los talentos, los dones, las inspiraciones que Dios le está dando a la iglesia del Señor. Amén. Por eso es que le dijo, quítenlo de aquí, oiga, y échenlo en las tinieblas de afuera. Y ese talento que tenía él, déselo al que tiene más, dijo el Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es decir que si nosotros no echamos a andar las bendiciones espirituales de Dios, va a venir Dios, va a quitar el talento y se lo va a dar a aquel que sí quiere. Por eso es que nosotros como iglesia debemos de saber de que todos Dios nos ha llamado para penetrar en esas puertas, en esas esferas, en esa atmósfera espiritual, para que cada uno de nosotros podamos tener algún don, algún talento que Dios quiera depositar en nuestra vida. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso es de que a mí me gusta, porque Pablo en esta carta a los Corintios, en este capítulo 12, él comienza a hablarles de este tema que les estoy hablando. Les comienza a decir de que la iglesia no solamente se debe de reunir, la iglesia no solamente debe de cantar, la iglesia no solamente debe escuchar la palabra, la iglesia no solamente debe tomar la Santa Cena, la iglesia no solamente debe de saber que es templo del Espíritu, no, sino que el apóstol le dijo, hay más todavía y ustedes pueden ser instrumentos en mis manos. Y por eso es que Pablo viene y escribe la carta, y en esta carta a los Corintios escribe el capítulo 12 y dice,
¿Cómo dice el subtítulo allá en negrita? Dice dones espirituales. Por lo menos en mi Biblia, Reina Valera, 1960, dice dones espirituales. Dice la suya así, ¿verdad que sí? Dones espirituales. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa que la iglesia tenga dones. Al Señor le interesa que la iglesia sepa que Él puede repartirle dones si tan solamente nosotros nos metemos en esta atmósfera espiritual. ¿Amén? Por eso es que la Biblia dice, no quiero, hermanos, oiga, que ignoréis. No quiero, hermanos. Es decir que en ese momento los hermanos estaban entretenidos. Óigame, la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida porque era bastante multiplicada la iglesia. Tenía a Apolo de pastor, tenía a Pedro también, tenía, hermanos, a Pablo también. Es decir que, imagínense, tenía a Apolo, tenía a Pedro y tenía a Pablo de pastor. Imagínense oír a Pedro predicar, oír a Pablo predicar, oír a Apolos predicar. Es decir, la cartelera, va a haber vigilia. Primer mensaje, el hermano Apolos. Segundo mensaje, el apóstol Pedro. Tercer mensaje, broche de oro, el apóstol San Pablo. Qué bonitas eran esas vigilias, cuando dan gloria a Dios. Entonces, pero vemos de que no solamente la iglesia de Corinto tenía que tener eso, sino que Pablo dijo, hermanos, estaba tan bendecida, pero en la iglesia de Corinto había divisiones, porque unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro, otros decían que eran de Apolos, y otros decían que eran de Cristo, no tenían pastor. Es decir que habían fenómenos en la iglesia, porque a falta de dones, óigame, a falta de dones espirituales, vienen también las obras infructuosas de la carne. Amén. Cuando hay escasez de dones en un cristiano, cuando hay escasez de dones en una iglesia, entonces van a haber otro tipo de dones, pero negativos, otro tipo, hermanos, de situaciones feas, que en lugar de adornar la iglesia, lo que van a hacer es opacar la iglesia, lo que van a hacer es destruir la iglesia, lo que van a hacer es detener la iglesia del Señor. Amén. Porque aquí en esta iglesia, Pablo estaba preso por andar predicando, pero lo que él había dejado de pastores se habían hinchado, se habían envanecido. Dice que ellos decían que ellos eran los padres apostólicos y que no sé qué, que no sé cuándo, y los mismos pastores habían metido división entre el pueblo, y el pueblo se tragó eso porque no habían ahí profetas, porque no había profecía, porque ahí faltaba que Dios se moviera en el espíritu, hermano. Y cuando Dios se mueve en el espíritu, cuando Dios usa a alguien en el espíritu, hermano, ahí Dios interviene, porque es ahí donde Dios trae el orden en la iglesia. Cuando Dios, hermano, ve que alguien se está torciendo, cuando Dios ve que el pastor se está torciendo, pero cuando hay dones del espíritu en la iglesia, esos hermanos se vuelven instrumentos, se vuelven en ese momento vitales para que la obra de Dios se mantenga y camine y siga de pie y siga anunciando las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios, ¿o no? Pero ahí no había nada de eso. Nadie decía nada. Los hermanos estaban peleando. Unos hasta fueron a los juzgados a pelear. Otros decían de que en la Santa Cena podían hacerla como querían. Otros decían que se podía comer sacrificado a los ídolos, y otros que no. Total, había un desorden en la iglesia, y Pablo tuvo que ordenar la iglesia y les dijo, hermanos, en lugar que estén entretenidos en estas cosas, quiero que ustedes conozcan algo y que no lo ignoren, para que ustedes el tiempo que ocupan gastándolo en lo que no es provechoso, lo aprovechen. Como él dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Entonces quiero que aprovechen el tiempo bien, les dijo, y no quiero que ignoren sobre los dones espirituales. Ellos habían oído, pero lo ignoraban. ¿Cómo así, hermano? Uno puede oír algo e ignorarlo, sí, porque aquí dice que la ignorez. Aquí veámoslo desde dos enfoques. Ignorancia muchas veces la conocemos como
Como cuando alguien no sabe leer. Uno dice, esta persona es ignorante. Esta persona no sabe del tema. Ignorante. Pero otras veces también la ignorancia tiene que ver con ignorar. Me están hablando de algo, pero yo lo ignoro. Sí. Como que no le presto la atención de vida. Sí, ya me dijeron esto. Sí, está bien, está bien. Voluntariamente me estoy haciendo ignorante porque lo estoy ignorando. Lo estoy viendo de menos. Lo estoy viendo como, sí, sé que esto es bueno y todo, sí, está bien, lo estoy ignorando. Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, amén. No lo hagan por voluntad propia o porque nadie se los ha dicho. No ignoren sobre los dones espirituales. Porque dice, cuando eran gentiles, se os extraviaba, llevadnos como se lleva a los ídolos. Y aquí Pablo les pone el ejemplo. Cuando ustedes eran inconversos, les dice, y alguien les decía que por allá estaba el Cristo, ustedes iban corriendo porque ignoraban lo que estaba pasando, les dice el apóstol. Ustedes iban corriendo pensando que ahí estaba el Cristo porque ignoraban quién era el Señor. Mas ahora ya lo conocen, les dice el apóstol, amén. Es decir que, y así estábamos nosotros, ¿cierto o no? Nosotros pensábamos que esto era Dios, que esto otro era Dios, y nosotros ¿en qué no habíamos puesto la fe? Porque ignorábamos la palabra, porque a veces se nos hablaba, pero no nos metíamos en las puertas espirituales. Pero ahora que ya nos metimos, ahora que el Señor ya nos metió, ahora que ya conocemos, sabemos que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sobre el cual los hombres puedan ser salvos. Jesucristo es su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesucristo es su nombre. Ahora ya no somos ignorantes, ya no ignoramos nada del tema, porque por eso estamos congregándonos, amén. Entonces, en eso mismo le dice el apóstol, así como se los he planteado, también quiero que conozcan del Espíritu. Porque muchos habían oído del Espíritu, de las lenguas, de la profecía, pero como no se habían metido, lo ignoraban que era el mover del Espíritu, ignoraban de que Dios puede usar a un creyente, ignoraban de que no solamente es exclusivo para los pastores, para los apóstoles, para los profetas, el que Dios use como instrumento. No, la Biblia no dice en ningún lado eso. La Biblia dice de que no quiero que ignoréis, hermanos, no le dice apóstoles, no le dice el concilio del presbiterio, el concilio de los pastores, de los arcángeles. No quiero que ignoren, hermanos, le dice. Es decir que Él quiere que todos tengan el conocimiento y que todos sean partícipes de esta tremenda bendición que es ser usado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso que dice el verso 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La palabra anatema quiere significar maldito. Es decir que un cristiano no puede maldecir al Señor. Cuando dicen amén, un cristiano no puede maldecir al Señor. No puede. Por eso es que muchas personas que de repente uno supo que estuvo en la iglesia y de repente ya lo ve en el mundo nuevamente y comienzan a hablar cosas feas del evangelio, de los hermanos, hasta con malas palabras, comienzan a hacer blasfemia, comienzan a decir cosas. Esa persona nunca le conoció, porque alguien que tiene el Espíritu de Dios jamás va a llamar anatema al Señor Jesucristo. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Porque uno sabe que el causante de cómo le va la vida a uno, sea bueno o sea malo, no es Dios, porque Él desea nuestro bien. El causante de qué y cómo nos va, a veces caemos en cosas feas, somos nosotros mismos los responsables. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Somos nosotros, no es Dios, porque mucha gente culpa a Dios de su dolor. Es que Dios tuvo la culpa, como Marta. Es que si hubieras estado aquí, Jesús, mi hermano Lázaro no habría muerto. Si hubiera venido a tiempo. Hoy para qué venís, hoy ya no quiero que vengas, hoy mejor andate, ya para qué, ya murió. Así estaba Marta, no había conocido al Señor. ¿Cuántos cristianos hay así? Que, Señor, ¿por qué me permitiste que se muriera mi mamá? ¿Por qué, Señor, permitiste que se muriera mi hijo? ¿Por qué permitiste? A Dios le reclaman y le echan la culpa porque no lo conocen,
Porque si lo conocieran, supieran que ni una hoja de un árbol cae al suelo si no es la voluntad de Dios, dice la Biblia. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Ni una hoja cae al suelo si no es la voluntad de Dios. Porque Él da la vida, Él la quita. Él hace salir su sol. Dice que es de Él el sol. Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Entonces, no podemos reclamarle a Dios, pero hay gente que le reclama, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es que vos, Señor, es que aquí, es que allá. Y por eso mucha gente ya no va a las iglesias, a veces no lo dicen de manera literal, es que el Señor tiene la culpa de todo. No lo dicen de manera literal, pero con sus actos lo demuestran, de que no lo aman, no lo buscan, no lo siguen, prefieren ir a otro lado, pero no están con Dios. ¿Por qué? Porque nadie que tiene al Espíritu de Dios va a hablar blasfemias contra el Señor Jesucristo. ¿Amén o no? Al contrario, los que tenemos el Espíritu de Dios sabemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore en espíritu y en verdad, dice la Biblia. Gloria a Dios o no. Por eso dice, verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, dice, aquí viene ya el punto. Es decir, que el apóstol Pablo le aclara a los hermanos de que no solo se trata de venir a sentarse, a ser creyente y ahí nomás. No, hermano, le dice, hay diversidad de dones. La palabra diversidad hay de varias clases, hay de varios motivos, hay de varios géneros, hay de varias esferas, hay de varios niveles. Es decir, que el Pablo les abre la mente y les dice, ¿quieren conocer de esto? Amén, dijeron todos, amén. Entonces hay diversidad de dones, les dijo, pero no es que un Dios va a dominar no es que otro Dios va a darle el Espíritu y sigue siendo el mismo. Cuando dan gloria a Dios. Y aquí es donde entra hermanos, la unicidad de Dios, que hay un atributo en teología que se llama la unicidad de Dios. Es que Él es uno, aunque Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es un solo Dios, una sola esencia, un Dios inconmovible, hermano, que habita en luz inaccesible. Cuando dan gloria a Dios. Aquí es donde muchas falsas religiones no pueden entender esto, de que creen de que alguien puede operar un don por otro Dios, por algún espíritu diferente. No, todo lo que Dios hace, lo hace como Él quiere, pero es uno solo el Espíritu. Amén. Por eso dice, verso 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Es decir, que aquí no es como muchas iglesias, ¿verdad?, que dicen, no, nosotros tenemos la verdad, es que aquí predicamos más recio que en otro lado, es que aquí sabemos más Biblia que en otro lado, como queriendo dar a entender de que el Dios de ellos es mejor que el Dios de otras iglesias. No nos equivoquemos, Dios solo hay uno. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pueden haber muchos ministerios, pueden haber muchas iglesias, pueden haber muchas congregaciones, pero el Señor es el mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es el mismo. Y Él da a quien Él quiere, y Él da como Él quiere. Si a una iglesia le ha dado potencia en la palabra, gloria a Dios. Y si a otra le ha dado palabra tranquila, es el mismo Dios. Solo que aquí le dio un don distinto y allá otro don de fuego. Pero es el mismo Señor el que reparte. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es como cuando uno de padre tiene varios hijos. Usted sabe que los hijos son diferentes en su carácter, diferente personalidad, ¿cierto o no? Algunos hay hijos que salen bien educados, ¿verdad?, pero bien sumisos, que uno les dice algo, amén papá, todo, llegan de grandes y son bien sumisos. Hay otros que salen rebeldes, pero rebeldes, y usted le dice 10 veces y le tiene que volver a repetir otras 10 veces, le tiene que sacar el cincho porque no entiende, pero es el mismo padre de los dos, tienen diferente carácter, pero el papá es el mismo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, si Dios a uno le puede salir, al Señor le puede salir un siervo fogoso en la palabra,
que derramen lágrimas, hermanos, pegue gritos, sacuda los vientos, sacuda la tierra, y otro no puede ser tan explosivo, pero el Dios de aquel y de este es el mismo, porque no hay otro, solo hay un Dios verdadero. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas es el mismo. Esta palabra de operaciones tiene que ver en que ustedes se acuerdan que el Señor a veces escupía en la tierra y agarraba el lodo y se lo ponía en los ojos a los ciegos. ¿Se acuerdan de eso? Esa es una operación, es una forma de hacer un milagro, es una forma de ejercer un don, de tal manera de que, por ejemplo, yo puedo decir aquí, el Señor va a sanar a alguien que está aquí ahorita en el nombre de Jesús, y ahorita solo dice a Dios que se levante y que brinque. Es decir, que esa es una operación de que el Señor me está impulsando a hablar y la persona cree, se levanta y opera. En cambio, otro puede venir y solo puede ponerle la mano encima, y como no es el que pone la mano o el que pega el grito, sino es Dios que le dio el talento y el don al que está ejecutando el don en ese momento. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, hay diversidad de operaciones. Dios puede operar de varias maneras. Es decir, que la Biblia dice que Pablo andaba orando en el libro de Hechos de los Apóstoles, y como ya no alcanzaba el tiempo ni las manos, él se secaba el sudor con un pañuelo. Y dice que los hermanos le decían: Pablo, allá están enfermos, allá hay más enfermos, aquí hay más enfermos. Entonces le dijeron: aquí están mis paños, llévenlo, pónganlo con fe, le dijo el apóstol. Y la gente agarraba el pañuelo de Pablo, se lo ponía al enfermo, y la fe sanaba al enfermo. No era el pañuelo, no era el sudor de Pablo, era el Dios que lo había llamado, el que operaba el milagro como él quería. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque Él puede obrar como Él quiere. Amén. No es que Dios es de piedra, no es que la Biblia dice que aquí así hay que poner la mano. No, también Dios puede hacerlo de manera de que usted solito está orando y Dios lo puede levantar. Amén. Porque hay mucha gente cuadrada que dice: no, es que así tiene que ser, es que así tiene que ser. En las operaciones Dios actuó, a uno le puso lodo en los ojos, a otro solo le decían: vete y muéstrate al sacerdote. A otro le decía: ¿quieres ser sano? Sí, si tu fe es suficiente, recibe la sanidad. Dios operaba, el Señor operaba distinto, pero Dios, que es el mismo, hacía el milagro por la obra de su mismo poder. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso vemos de que operaciones pueden ser distintas. Por eso es que yo no estoy de acuerdo en que muchos hermanos dicen: es que este hermano canta mejor, la otra hermana predica más bonito, y el otro no es que. Cada quien Dios le ha dado su talento y su don, y ninguno se puede comparar cuál es mejor, cuál es peor, cuál es más bonito, cuál es menos bonito, porque Dios al que canta bonito según Él, y al otro que no canta bonito según Él, para Dios Él es olor grato a su presencia, oírlos cantar y hablar a los dos, si es por el Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque esa locura es aquí en la tierra. Que yo tengo más fuerza, tengo más poder. Esa es locura de esta tierra. ¿Quién es tu Dios? El Señor Jesús, el mío también. Entonces, ¿cuál es aquí el pereque? Somos iguales. En el Señor te usa Dios de una manera, a mí Dios me usa de otra, pero el que es la gloria solo es del Señor Jesucristo. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Por eso es que aquí la Biblia dice, verso 7: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, óigame, a cada uno, es decir, que a cada uno Dios tiene el cuidado de darle el don en lo que lo va a usar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios le da a cada uno, porque ¿cuántos no quisiéramos tener todos los dones? Pablo tenía los 9 dones del Espíritu, 5 ministerios en él, pero Pablo, estamos hablando de un apóstol que se entregó, hermano, totalmente. Pero Pedro también tenía palabra, tenía dones, tenía el don de ciencia. ¿Se acuerdan que Ananías y Zafira le querían mentir con el dinero? Y él viene y le dice: ¿por qué mentiste al Espíritu? No le has mentido a los hombres, sino a Dios, le dijo, y pon cayó muerta Ananías y Zafira. Amén.
porque él tenía el don, ya lo vamos a ver aquí rapidito, el don de ciencia tenía él. Entonces vemos de que Dios usa de una forma a uno, Dios usa de otra forma a otro, pero la gloria solo es de Dios. Amén. Por eso dice, a este le da por el Espíritu, verso 8, palabra de sabiduría. Hay quienes Dios los usa, hermanos, se meten y Dios les revela lo que va a pasar. La palabra de sabiduría es lo que va a pasar. Por ejemplo, alguien puede venir, un cristiano puede venir y le puede decir a otro: hermano, mire lo que está haciendo ahorita, el Señor me lo ha puesto, que eso que está haciendo, hermano, le va a salir mal. El Señor me está dando ahorita un sentir de que ese camino que usted está llevando lo va a llevar a la muerte, lo va a llevar a la destrucción, hermano. Ah, sí, hermano, gracias. El hermano no lo recibe, está bien. De repente se cumple lo que el siervo o la sierva de Dios le dijeron en palabra de sabiduría, porque son palabras sabias. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Como Salomón, le trajeron una vez dos mujeres rameras que dice que tenían un hijo de la misma edad, estaban recién nacidos, pero una, dice la Biblia, que era loca para dormir, no podía dormir bien y tenía el niño amamantándolo, la otra igual, pero la otra se dio vuelta y ahogó a su hijo, lo ahogó. Entonces, y la otra normal, pero viene esta bandida, como vio a su hijo muerto, entonces dice de que le fue a cambiar el niño vivo, se lo agarró ella, y su hijo muerto se lo puso a la otra. Entonces, como los niños tiernitos todos se parecen casi, ¿verdad que sí? Todos se parecen, igualitos, todos arrugaditos, llorones, ¿me entiendes? Todos casi son iguales. Entonces vinieron donde Salomón, le dijeron: Salomón, aquí hay un problema grande. ¿Qué pasa? Aquí hay una mujer que llora, que dice que su hijo que está muerto no es de ella, sino que el vivo, y la otra dice lo contrario, y aquí no entendemos qué hacer, no sabemos qué hacer, porque hay un muerto, hay un niño muerto, hay un niño vivo, hay dos mujeres que tienen la misma edad de haber dado a luz. ¿Qué hacemos? Entonces ahí viene la palabra de sabiduría. Ajá. Y entonces comienza a preguntarles: ¿tú qué dices? No, es que ese es mi hijo. Y ya sabe el pleito de la mujer, ¿verdad? Cómo se pusieron, ya se imagina usted: no, que es mío. Y comenzó el alboroto. Entonces dijo Salomón: quietos, ahorita vamos a hacer algo. ¿Cuál es el niño vivo? Vaya, para que se dejen de estar peleando, llamen al verdugo. Ajá, aquí está el verdugo. ¿Vamos a matar a una de las mujeres? No, vamos a partir al niño en mitad, para que así nadie salga perdiendo, sino que la una tenga la mitad del niño y la otra la del otro. Señor, y la mamá verdadera pegó el grito, dijo: no, dijo, mejor que le quede a ella, pero que no se muera mi hijo, porque la madre sabe quién es su hijo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y sacó la maternidad. Y entonces a eso quería llegar Salomón, a la palabra de sabiduría que Dios le había dado. Esta es la verdadera mamá del niño, la otra es una impostora, y por andar de maliciosa a ella quiten en la cabeza, y ella murió. Palabra de sabiduría. Amén. Es decir, que en la iglesia deben de haber hermanos sabios, porque más de alguien se nos va a acercar y se le va a acercar a usted y le va a preguntar: mire, fíjate, tengo este problema, hermano, ¿y usted qué me recomienda? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ahí nos ponen en un aprieto, ¿verdad? Mire, fíjate que tengo problemas en mi matrimonio, en mi casa, en el trabajo. Mire, tengo esto, ¿y qué hago, hermano? Palabra de sabiduría. ¿Qué le va a decir? Déjenla, está bueno, consígase otra. No, palabra de sabiduría. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que sacar el don de Dios, amén. Porque no solo se trata de aconsejar, es un don el dar sabiduría para que la gente salga en victoria de todos los tropiezos que el diablo quiera ponerles enfrente, amén. Son dones del Espíritu. Y como la iglesia no está tan interesada, porque ignoran lo que vimos al inicio, por eso es que hay hermanos que van a chocar, parecen los carros chocones, van y chocan cada rato, vienen, chocan aquí, chocan allá. ¿Por qué? Porque no hay palabra de sabiduría. Amén. No hay palabra. Y no, en el capítulo 6 de Corintios dice que estaban dos hermanos peleando y hasta los juzgados llegaron a parar, pues. Y dijo Pablo que no hay un sabio entre vosotros que pueda legislar lo que está pasando aquí, dijo.
No hay nadie, dijo Pablo. Por eso es que después viene y le hace capítulo 12, los dones del Espíritu. Porque las cosas del Espíritu no se disciernen carnalmente. Las cosas del Espíritu se hacen espiritualmente también. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso no puede ser cualquiera el que va a ser un ministro, tampoco un pastor. No puede ser cualquiera, sino que tiene que ser alguien que sepa a lo que va a enfrentar, que sepa a lo que va a llegar, que le pida a Dios misericordia para que Dios lo pueda usar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Creo que no me va a alcanzar el tiempo, pero quizás lo vamos a ver en dos partes. ¿Cuántos dicen amén? Y dice más en otro verso: a otro le he dado palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Oiga, primero palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Dijimos, es dar una palabra certera, es anunciar el futuro, el camino que puede pasar, lo que puede perjudicar, puede librar a alguien, le puede salvar la vida. La palabra de sabiduría, amén, le puede salvar la vida a alguien, le puede decir una palabra que lo puede conducir al éxito. Es decir, que no es que cualquiera va a aconsejar, hay quienes se apuntan para aconsejar y su misma vida, si se mira para atrás, está un desastre a veces. Tiene que ser palabra de sabiduría, amén. Dice a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿Cuál es la palabra de ciencia? La palabra de sabiduría es lo que va a pasar o lo que puede pasar, porque Salomón sabía de que si él cortaba al niño en la mitad, la verdadera mamá no lo iba a permitir, amén. La verdadera mamá sabía lo que iba a pasar. Esa es sabiduría. En cambio, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría es lo que va a pasar adelante, y la palabra de ciencia es lo que ya pasó, es el pasado. Es conocer el pasado y conocer el espíritu que se está moviendo en las personas en este tiempo presente también. Y el ejemplo de Ananías, capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, dice que Ananías prometieron y Zafira, su mujer, prometieron una ofrenda a la iglesia. La vendieron, cuando la vendieron se entusiasmaron, dijeron no lo vamos a dar todo. Vos que decís, sí, no lo demos todo, todo vos de nosotros. El terreno nadie sabe, nadie supo y ni Dios tampoco, según ellos. Vamos a dar tanto y nos quedamos con tanto. ¿Oíste? Si te preguntan los hermanos, convinieron los dos en el pecado, amén. Convinieron los dos en el pecado. Era malo, hermano, que ofrecieron una ofrenda. Nadie se las pidió, pero de ellos salió. Y cuando hagas, dice la Biblia, cuando a Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Amén. Porque Dios no se agrada del sacrificio de los necios, dice la Biblia. Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas, dice la Biblia. Amén. Ahí se le aplicó esa palabra a Ananías y Zafira. Entonces, pero como nadie sabía, era solo en pareja, hermano. ¿Y quién va a saber lo que pasa en nuestra casa? Solo los dos que ahí vivimos. La esposa y el esposo saben lo que pasa en la casa. No lo saben los hermanos, no lo sabe nadie. Solo los que vivimos en casa sabemos qué pasa en casa. Amén. Sabemos que se habla. Así eran Ananías y Zafira. Nadie sabía. Pero como Dios todo lo sabe, ¿cuánto dan gloria a Dios? No hay nada oculto delante de sus ojos. Entonces dijeron, vamos a dar tanto y nos quedamos con tanto. Y me imagino yo que dijeron, y vamos a pasear y vamos a comprar esto. ¿Te parece? Sí. Vale, no voy a decir otra cosa. Y dijeron, Pedro, aquí venimos. Y Pedro, como tenía este don de ciencia, imagínate qué importante es este don. Para saber si la gente nos miente, para saber si la gente no nos está mintiendo. Qué bonitos son estos dones. ¿Y sabe por qué Dios permite estos dones? Porque a veces el temor se va de las iglesias. Porque la Biblia dice que no había mucho temor en la iglesia en ese momento. Pero Pedro, activó el don de ciencia. Y le dijeron, aquí traemos la ofrenda. Y Pedro les preguntó, ¿en cuánto vendieron la heredad? ¿En cuánto? Porque Dios ya se lo había revelado a Pedro. En tanto le dijo Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de mentira? Le dijo Pedro. No estoy mintiendo, va a creer. Si yo le prometí a Dios, aquí lo traigo. Miren, pues aquí he venido. ¿Por qué dejaste que el diablo? Porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuándo dicen amén?
fácil. La gente cuando uno no tiene, se resigna que uno no tiene. Cuando dicen amén. Pero cuando uno ya mira las chirilicas, cuando uno ya mira los verdes, ahí se le olvida la familia, se le olvida esto, se le olvida todo y solo piensa en uno. Amén. Solo piensa en uno. Ay, con esto, ¿qué puedo hacer? Me puedo ir a Metro, me puedo ir a comprar un celular S11, me puedo ir a comprar zapatos, puedo comprar esto. Se nos olvida de ese, hermano, porque somos bandidos cuando dicen amén. Tenemos que cuidarnos. Y entonces Ananías dijo, en tanto le vendimos. Y entonces, no he mentido a los hombres, le dijo Ananías, porque yo soy siervo de Dios y Dios ya me lo reveló. Por lo tanto, por tu pecado te caes muerto, le dijo. Por el don de ciencia, porque el don de ciencia revela lo que ha pasado, revela el espíritu con el que las personas vienen y trae juicio también. No solamente revela, sino que trae juicio, porque Pedro le dijo, te mueres ahorita. Y dice que Ananías, ¡pah!, cayó muerto. ¡Jóvenes! Y los jóvenes andaban todos despistados, todos así, al ver lo que pasó en la iglesia. ¿Qué creen que había pasado con los jóvenes? Ay, aquí está seria la cosa, Pedro. Aquí Juan, Mateo, Marco, aquí no podemos bromear. Aquí sí que está Dios de verdad. Cuidadito con el apóstol Pedro. No mintamos. Gloria a Dios. Y saquen a este muerto de aquí. Y lo llevaron. No hay que mentirle al apóstol, porque este hombre es de Dios cuando dan gloria a Dios. No hay que mentir, no hay que mentir. Y entonces, y después viene su mujer, hermano, y comienza a hacer lo mismo. ¿En cuánto la vendiste? En tanto, lo que ya habían hablado con el marido. Entonces le dice, porque tú también vendiste con tu esposo y mentiste no a los hombres, sino a Dios, caes muerta. Y ¡pum!, murió también. Y dice la Biblia, y sobrevino temor a toda la iglesia, dice la Biblia. Por los dones, por un don, hermano, no fue ni la predicación, porque hay veces uno predica fuerte, uno le da con toda la prédica, uno le da y sacó de la iglesia, pero muchas veces la gente ya tiene cuero duro, ya no le cala, no la gloria a Dios, ya no cala. A veces uno le da con todo y uno se desgasta y se queda hasta sin aire predicando y la gente sale como que sin brisa, tranquilo, ¿verdad? Todo bien, todo chévere, pero aquí no. Aquí, hermano, el don de Dios a través de un hijo de Dios volvieron el temor a la iglesia. ¿Cuánto no puede hacer Dios a través de los dones? ¿Cuánto no puede hacer Dios a través de nuestra vida si tan solamente nos dejamos usar por el Espíritu Santo? ¿Cuándo dicen amén? Aquí solo hemos visto 2 dones, ¿verdad que sí? Y faltan más. ¿Quieren seguir estudiando y conociendo los más dones? ¿Dicen amén o no? Entonces, vengamos. Y estos dones, hermanos, son para el pastor, para los pastores, para los maestros. No, estos dones son para todos. No quiero que ignoren, hermanos. Es para usted. Porque si Dios lo ha traído a esta iglesia, es porque Dios lo quiere usar. Y si Dios está permitiendo que oiga este mensaje, es porque Dios nos quiere usar para la gloria de su nombre. Amén o no. Bendito sea su nombre. Por eso, hermano, no falte a la iglesia. Lo que me están viendo ahí por las redes sociales, ¿usted cree que ser cristiano es solo aquí un cualquier manta mojada que uno viene y tranquilo? No. Lo que pasa es que muchas veces ignoramos a lo que nos podemos someter si tan solamente venimos dispuestos para ser usados por el Señor. ¿Ven? Qué bonita una iglesia que haya gente que tenga palabra de sabiduría. Quizás la mayoría son hermanos no tan buenos para aconsejar. Hermano, fíjate que tengo un problema serio y necesito un buen consejo. Hermano fulano tal, hermana tal, sí, sierva de Dios, venga. Aquí hay alguien que necesita que usted lo ayude con el don que Dios le ha dado, palabra de sabiduría. Amén, hermano, venga, siéntese, vamos a oírlo y vamos a orar. Qué bonito es eso, ¿verdad? Y que alguien venga aquí mintiendo y queriendo decir algo y queriéndonos estafar, engañar, y que alguien se le pare enfrente y le diga, ¿y a qué vienes? ¿Y qué hiciste? No, que yo vengo a esto. Mentiste. Y por lo tanto, esto va a pasar. Qué bonito es eso, hermano. Amén. Que haya en la iglesia. ¿Cuántos anhelan que hayan esos dones en la iglesia? Digan amén o no. Yo anhelo que haya eso. Y por eso se lo estoy diciendo esta noche. Por eso estoy predicándoles esta noche. Por eso estoy dando este estudio esta noche. Para que usted sepa de que Dios no solamente nos trae para cantar, para hacer el templo, estoy feliz,
estoy bonito. No, hay más dones del Espíritu. Y si usted comienza, hermano, a meterse, a anhelarlos, a pedirlos, Dios que reparte, Él va a repartir a cada uno según como Él quiere, dice la Biblia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El otro viernes vamos a estudiar los otros dones y vamos a ver, hermanos, que a muchos Dios les puede revelar en sueños, a muchos Dios les puede dar visiones, a muchos Dios les puede dar palabra, hermano, profética, a otros Dios les puede dar lenguas, a otros les va a dar interpretación de lenguas, a otros Dios los puede usar en sanidades. Todos estos son dones de la iglesia, amén. No son del ayer, son para ahora, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, dice la palabra de Dios, amén. Y si Él es el mismo, tiene el mismo poder, y solamente hay que creerle, porque Dios es bueno y Él es poderoso, amén. El que quiera dejar usarse por Dios va a acceder y va a tener y va a poder funcionar ese talento para multiplicárselo. Señor, tú me diste palabra de sabiduría, ahora hablo en lenguas, ahora también tú me usas en milagros, ahora, Señor, tú me diste palabra de ciencia, también, Señor, ahora tú me has dado el privilegio de adorarte en espíritu y en verdad. Cuando tú adoras, se siente la gloria de Dios. ¡Qué bonito! ¡Amén! Todos esos son dones que si uno los pone a andar en la obra de Dios, se vuelven ricos esos cultos, hermano. Como cuando si usted va a la casa y mira una comida tradicional, huevitos, frijolitos, queso, usted dice, me gozo en esta cena porque Dios me la ha dado. Pero qué bonito fuera tener aquí un gran filete, qué bonito fuera tener aquí un gran camarón, una gran langosta, carne puyazo, carne aquí. ¿Cómo se sintiera usted ver un gran plato, pero que adornado y con ensalada y con una sopita de entrada? ¡Qué banquetazo! ¿Cierto o no? Usted ni querer levantarse va a querer de ahí. Así son los cultos. Cuando usted viene a un culto que tiene dones, que tiene todo esto, no dan ganas ni de irse a la casa. Uno quiere más de Dios porque está llena la casa de la gloria de Dios. Amén. Por eso metámonos con el Señor, metámonos con el Espíritu para que Él nos dé a nosotros más cada día. Amén. Cerramos los ojos y oremos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos esta noche, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has llamado a conocerte cada día más. Queremos, Señor, penetrar en esta atmósfera espiritual. Queremos tener estos dones, Señor. Ayúdanos, Padre, a no quedarnos como un cristiano tranquilo, como un cristiano normal. Ayúdanos, Señor, a someternos al Espíritu para ser usados con estos dones, para tener estos dones del Espíritu, para poder, Señor, ejercerlos y para poder traer, Señor, ese ministerio fugaz, ese ministerio glorioso de fuego a las congregaciones. Ayúdanos, Padre. Levante su mano derecha y dígale, Señor, dame a mí un don. Necesito un don. Espíritu Santo, dame. Los que crean que Dios le puede dar un don, dígale, Señor, dámelo. Yo quiero tener un don para ser usado por ti. Dame el don de ciencia, dame el don de sabiduría. Dígale, dame el don de lenguas, Padre. Yo quiero servirte. Yo quiero ser útil en tus manos. No me quiero sentir inútil. Quiero ser útil en la obra. Quiero ser útil en el ministerio. Ayúdame, Señor. Cantémosle al Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Sí, Señor, queremos
queremos más de ti. Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero más de ti. Ayúdame, Señor. Yo soy hijo tuyo. Yo soy un necesitado de ese, Señor, de ese don espiritual. Ayúdame, úsanos, Padre. Usa la iglesia, fuego de Dios, Padre. Enciende esta iglesia con el fuego de Dios. Enciende esta iglesia con el fuego de Dios. Enciende mi familia con el fuego de Dios. Enciende mi vida con tu fuego, Señor. Enciende a los hermanos y amigos que vengan con tu fuego, Señor, para que en esta iglesia se muevan los dones del Espíritu. Haya profecía, haya palabra, haya don de sabiduría, haya dones de ciencia, haya milagros. Danos, Padre, esos dones que tanto los necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias por traernos, gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos. Necesitamos y queremos más y más de ti cada día. En el nombre de Jesús, bendice a los hermanos televidentes, Padre. Despierta en ellos el hambre, el interés de que, Señor, conozcan acerca de este tema. Padre, despierta en ellos el interés, el deseo, y que ya no ignoremos sobre los dones espirituales, sino que los pidamos, los anhelemos, y que cada día, Señor, podamos aspirar a ser útiles en tus manos. Oro por los enfermos que están ahí, Señor. Oro por la vida de mi hermano Oscar Molina, para que tú los sanes. Declaro sanidad en sus riñones ahora mismo, Padre. Sea sano, crea órganos nuevos, riñones nuevos en su vida, en el nombre de Jesús. Ahora el Señor está creando riñones nuevos, fortaleciendo su vida, trayendo bendición a su esposa Carmen. Gracias, Padre, por todos los que están enfermos de diabetes, por todos los que están padeciendo alguna enfermedad, Padre, crónica o enfermedad terminal. Ahora oramos para que tú los sanes, para que tú traigas bendición a sus vidas. Por aquellos, Señor, que están, Señor, ahorita en el hospital o en su casa, enfermos del COVID, enfermos de esta, Señor, virus, oramos para que tú los sanes, para que tú los bendigas. Pongo en tus manos la vida de mi hermana Marina, Padre, para que tú la sanes, restaure su vida. Mi hermano Elías, guárdalo, presérvalo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pongo en tus manos la vida de todos los miembros de esta congregación y de todas las demás congregaciones. Que tú guardes a tu pueblo, guarda a tus siervos, guarda a tus hijos. Te pido por mis vecinos para que tú los guardes, Señor, del virus, de toda enfermedad, de todo peligro, de toda amenaza. Padre, guarda a los niños, los ancianos, guarda y bendice cada hogar. Que no falte la provisión, que no falte el alimento. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque tu nombre es sobre todo nombre, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Papito. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos con todo el corazón y te damos glorias y honras esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo bueno que tú eres. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios esta noche? Amén. Damos gloria a Dios porque Dios es bueno y maravilloso. Amén. ¿Cuántos aprendieron esta noche? Sobre los dones. Aprendimos que hay que anhelarlos. Aprendimos que son útiles. Aprendimos que Dios los quiere dar y solo hay que recibirlos, meternos y multiplicarlos para la gloria de Dios. Amén. Así de que vamos a pasar a otro tiempo, y ese tiempo que vamos a pasar, hermanos, es